¿Por qué la economía europea sale mucho más dañada como consecuencia de la guerra en Irán que la economía estadounidense? Veámoslo. El precio del petróleo arrancó este pasado lunes con una muy fuerte subida, y es que el fin de semana había aumentado notablemente la probabilidad de que la guerra en Irán se prolongara en el tiempo. Sin embargo, tal como ya narramos en el vídeo en el que explicamos las causas de esta muy fuerte subida, había una probabilidad nada desdeñable de que Donald Trump se asustara de la reacción de los mercados y decidiera dar por cumplidos los objetivos militares en Irán de manera anticipada. Pues bien, ayer por la noche fue esto exactamente lo que sucedió. El presidente de los Estados Unidos anunció en público que la guerra en Irán ya estaba muy próxima a su fin porque ya habían alcanzado los principales objetivos de la misma. Y la reacción de los mercados ante este anuncio no se hizo esperar. El precio del petróleo, que estaba experimentando la mayor subida diaria de toda su historia, terminó cerrando con caídas. De hecho, estuvimos ante la mayor caída diaria, desde el máximo, de toda la historia del petróleo. Y a su vez, las bolsas de Estados Unidos y de Europa, que habían estado cayendo ante la perspectiva de un alargamiento de la guerra en Irán, han rebotado y se han anotado subidas. Ahora bien, el patrón de caídas y de subidas de las bolsas internacionales resulta bastante significativo. Con las malas noticias, la bolsa estadounidense caía, pero caía bastante menos que las bolsas europeas. Y con las buenas noticias, la bolsa estadounidense sube, pero sube bastante menos que las bolsas europeas. Es decir, lo que los mercados de valores nos están transmitiendo es que las economías europeas están mucho más afectadas que la economía estadounidense por esta guerra en Irán. ¿Pero por qué la guerra en Irán perjudica más a las economías europeas que a la economía estadounidense? Pues esencialmente por tres razones. La primera la tenemos todos en la cabeza y ya ha sido expuesta largo y tendido, por la mayor dependencia energética de combustibles fósiles importados. Pero no como la mayoría de vosotros podéis estar pensando, como consecuencia específica del petróleo. Claro que el encarecimiento del petróleo afecta de manera muy significativa a la economía europea, pero también a la economía estadounidense. Aunque no todos los barriles de petróleo son exactamente iguales, sí estamos ante un mercado global muy unificado, lo que significa que la subida de precios del barril de petróleo en Europa se traslada prácticamente uno por uno a la subida de precios del barril de petróleo de los Estados Unidos. Es decir, que a través de esa variable, tanto Europa como Estados Unidos salen muy perjudicados. No hay un perjuicio extra adicional para Europa frente a Estados Unidos. Sin embargo, hay otro combustible fósil cuyo encarecimiento sí ha sido mucho más gravoso para Europa que para Estados Unidos, y me estoy refiriendo al gas natural. Como podéis ver en el gráfico, los precios del gas natural en Europa se llegaron a duplicar con respecto a los niveles previos al ataque estadounidense e israelí contra Irán. Siguen siendo, por cierto, precios muy inferiores a los que se alcanzaron durante la guerra en Ucrania, pero aún así llegaron a aumentar un 100% a lo largo de la semana. Por el contrario, si nos fijamos en los precios del gas estadounidense, en su peor momento ni siquiera llegaron a aumentar un 25%, con respecto a los niveles previos al ataque sobre Irán. Así, el gas natural que se produce en los Estados Unidos se queda sobre todo dentro de los Estados Unidos. Hay una parte menor, sí, que se convierte en gas natural licuado y que se exporta al resto del mundo, Europa. Pero el grueso de la producción de gas natural se queda en los Estados Unidos, de tal manera que los precios que hemos visto antes son determinados por la oferta y la demanda local, regional, nacional, dentro de los Estados Unidos. Es decir, que la disrupción en el suministro global de gas desde el Golfo Pérsico afecta relativamente poco a los Estados Unidos.
En cambio, afecta mucho a Europa, porque los precios globales del gas natural licuado se disparan si se cierra el grifo del suministro de este combustible fósil desde el Golfo Pérsico. No solo porque Europa pierda a uno de sus proveedores, sino sobre todo porque lo pierde Asia. Y si Asia, al perderse el flujo de suministro de gas natural licuado desde el Golfo Pérsico a Asia, los países asiáticos comienzan a demandar a otros proveedores globales gas natural licuado y eso dispara los precios. Y ese mayor precio termina repercutiendo dentro del mercado europeo. Pero es que la cosa no termina aquí. Hay un agravante que a veces no tenemos suficientemente en cuenta. Europa es una economía de base más industrial que los Estados Unidos. Estados Unidos es más rico y tiene menos industria que Europa. Mucha gente cree que para ser rico tienes que tener mucha industria, pero en realidad la tendencia es que cuando un país se enriquece se va desindustrializando, o al menos la industria va perdiendo peso dentro de su PIB. Pues bien, como Europa está más industrializada que los Estados Unidos, la subida de los precios de la energía, sobre todo del gas natural, tiene un impacto negativo mucho mayor que el que puede tener en los Estados Unidos. Vamos, que la energía se encarece menos en los Estados Unidos que en Europa y además su economía es más resiliente al aumento, al encarecimiento de los precios energéticos. Por ambos lados, pues, Europa sale más perjudicada que Estados Unidos como consecuencia de esta guerra. Pero no solo los altos precios de los combustibles fósiles nos perjudican. En segundo lugar, también Europa sale dañada por el fuerte encarecimiento del precio de la urea. La urea es el fertilizante más usado del mundo y se produce a partir del gas natural. Y precisamente por ello, los países del Golfo Pérsico, a través del Estrecho de Hormuz, suministran alrededor de un tercio de toda la urea que se comercializa globalmente. Pues bien, durante los últimos días, y precisamente como consecuencia de la guerra en Irán y el cierre de facto del Estrecho de Hormuz, el precio global de la urea se ha encarecido alrededor de un 33%, y esto significa que los costes de producción de los agricultores se van a disparar si este precio no baja significativamente durante las próximas semanas. ¿Y por qué esto perjudica en mayor medida a Europa que a Estados Unidos? Pues porque los agricultores estadounidenses suelen adquirir mediante contratos de futuro los fertilizantes que necesitan para la actual temporada a finales del año anterior, es decir, compraron urea a precios ya cerrados y mucho más bajos que los actuales. En cambio, los agricultores europeos suelen comprar estos fertilizantes en el mercado spot y por tanto están más expuestos, para bien o para mal, en este caso para mal, a la volatilidad de su precio. Como es ahora cuando tienen que empezar a sembrar y por tanto cuando necesitan fertilizantes, el encarecimiento tan significativo de la urea y también de otros fertilizantes, pero sobre todo de la urea, va a generar mucho más daño a la agricultura europea que a la estadounidense. Y la tercera razón por la que esta guerra perjudica más a la economía europea que a la economía estadounidense es por el quebranto estructural sobre las rutas marítimas. El comercio marítimo entre Estados Unidos y Asia se desarrolla a través del Océano Pacífico. Sin embargo, el comercio entre Asia y Europa debería desarrollarse a través del Canal de Suez. Pero durante los últimos años, la guerra civil en Yemen, impulsada por los hutíes, que son una especie de filial de Irán, había llevado a que la inmensa mayoría de navieras esquivara el Mar Rojo y el Canal de Suez, que es la ruta con diferencia más barata, y decidiera desarrollar su comercio entre Asia y Europa bordeando toda África a través del Cabo de Buena Esperanza. Esto ya venía siendo así y la guerra de Irán no lo ha cambiado. Pero ese es precisamente el problema, que no lo ha cambiado y no parece que lo vaya a cambiar. Antes de que estallara la guerra en Irán ya había muchas esperanzas puestas en que a lo largo de este año 2026 iba a poder reabrirse el comercio entre Europa y Asia a través del Mar Rojo y del Canal de Suez. Con el estallido de la guerra en Irán y, por tanto, con la mayor virulencia de los hutíes contra cualquier barco occidental que pase por el Mar Rojo,
esas esperanzas se desvanecen y lo que antes de la guerra eran expectativas de rebaja de costes muy significativas en el comercio entre Europa y Asia, ahora se convierten en altos costes estructurales que no van a descender. Primero fue la guerra en Ucrania, que ya destrozó buena parte del tejido económico e industrial de Europa, y ahora está siendo la guerra en Irán la que termina de rematarlo. Y entre tanto, la economía estadounidense o bien no se ve afectada por ninguno de estos conflictos, o no de manera significativa, o incluso sale beneficiada por sus exportaciones de gas natural licuado. Por supuesto, hay otros factores indirectos derivados de estas guerras que pueden perjudicarla, de manera muy especial la subida de los tipos de interés que puede terminar llegando para contrarrestar la inflación. Pero al menos el efecto productivo directo de las mismas, desde luego, no se siente igual, ni mucho menos, en Europa que en Estados Unidos. Y por ello, ojalá, una vez más, llegue el taco, el típico comportamiento de Trump por el que siempre se acobarda y da marcha atrás de muchas de sus peores medidas. A tenor de las recientes declaraciones del presidente de los Estados Unidos, parecería que puede ser así. Pero si no es así, lo pagará mucho más caro Europa que Estados Unidos.